Vamos a hablar hoy de un pintor del Renacimiento italiano, Filippo Lippi, accediendo a gentiles pedidos. En aquel tiempo cada monasterio quería participar de ese impulso artístico general y acostumbraban a decorar sus instalaciones con obras de artistas renombrados. La Anunciación era uno de los temas más apreciados por los pintores, es decir, el momento en que el ángel Gabriel advierte a María que va a ser madre. Las autoridades del monasterio de Santa Margherita quisieron embellecer su capilla con un cuadro que decorara el altar mayor y que representara la Anunciación. Entonces, la Madre Superiora de Santa Margherita decidió encargar el trabajo al pintor Filippo Lippi. Cuando niño, Filippo había sido internado por su madre en un monasterio, el monasterio Santa María del Carmine, en Florencia. Se hizo monje, y allí se formó como pintor. Tenía un maestro llamado Masaccio. Había conseguido imitar a Masaccio de tal modo que muchos decían, sin metaforizar, que el espíritu del maestro había entrado en el cuerpo de Filippo. Y más fervorosamente se creyó eso cuando comenzó a percibirse que Masaccio había dejado de pintar bien. Su saber y emoción había sido devorado por Filippo. E incluso se realizó un exorcismo para ver si Filippo le devolvía su alma a Masaccio. Filippo era protegido de la familia Medici, que eran, como bien saben ustedes, los que cortaban el bacalao en Florencia. Un cuadro para el convento de San Ambrosio llamó la atención de los Medici, que lo contrataron para decorar. Para decorar no creo, porque levantar vuelo un palacio es algo muy difícil de lograr, por mucho que el espíritu de Masaccio se le haya metido dentro a uno. En cambio, decorar un palacio es una empresa difícil, pero hacedera. Bien, otros grandes mercaderes imitaron esa conducta, que no sé cuál es, pero la imitaron, y encargaron cosas a Lippi, y su fama creció. Era llamado pintor de gracia y ornamento. Su estilo recordaba al gótico, que es un estilo arquitectónico, pero de todos modos ahí estaban por extensión las ondulaciones plegadas en los vestidos, las figuras delicadas, los colores brillantes. Ahora bien, cuando yo estaba a punto de pedirle el cuadro de la Anunciación, la Madre Superiora, a la que hemos hecho referencia, dudó. No es que dudara de las aptitudes como pintor de este hombre, sino que dudaba de la conducta de Filippo, ya que su reputación era deplorable. Se lo sabía licencioso, bebedor, mujeriego, y todavía se recordaba una famosa huida que había protagonizado. Parece que cuando pintaba para los Medici, Cosme lo había encerrado en un palacio a fin de forzarlo a trabajar, pues tenía mucha fama de haragán. Lippi se escapó. Lo encontraron 3 días después, andrajoso y borracho, en brazos de unas prostitutas. Cuenta el famoso biógrafo Vasari. Vasari fue el que escribió la biografía de Miguel Ángel, entre muchos otros. Sí, de muchos. Que a cada uno que pasaba por enfrente le escribía la biografía a Vasari. Cuenta Vasari que Lippi se gastaba todo el dinero en prostitutas. Antes de ese episodio había vivido un momento terrible. A los 17 años había colgado los hábitos y junto con unos amigos había salido como marino en una expedición por el Mediterráneo. Y lo agarraron los piratas berberiscos. Y Lippi y sus compañeros fueron llevados encadenados a Argel. El sol estallaba en Argel. Argel, allí donde estuvo también cautivo Cervantes. Lo liberaron cuando pintó a un jefe berberisco al carbón. El retrato era extraordinario. Así que parece que pasó a trabajar como retratista de otros jefes y luego lo liberaron y se fue a Florencia. ¿Los berberiscos eran musulmanes? No,
Ah, porque si hubieran sido musulmanes, no hubiera tenido tanto éxito como retratista. No se puede, la religión islámica prohíbe el retrato. Entonces ahí estaba la Madre Superiora dudando, no sabía si debía entregar a Lippi un trabajo tan delicado y piadoso. Ya meter a ese hombre en el convento era un peligro, ya conocen ustedes la canción. Un pájaro se cayó en el medio de un convento, etcétera. Bueno, ella, la Madre Superiora, había admirado la natividad que este hombre había pintado para los Médicis y sobre todo las anunciaciones que había pintado para los conventos de San Lorenzo y Santa María Primavera. La Superiora pensó que para evitar que aquel hombre mancillara las almas de su convento, bastaría con prohibir a las hermanas que hablaran con él. Debían ignorarlo por completo. Ajá. Entonces se hizo el ofrecimiento. Filipo aceptó entusiasmado y enseguida empezaron los problemas. El pintor buscaba un rostro que le sirviera para pintar a la Virgen de la Anunciación y no lo encontraba. Ninguna de las modelos que conocía lo convencía. Pasaron las semanas. Filipo se desesperaba. La Superiora se inquietaba. Una mañana, mientras que en el despacho de la Superiora Filipo decía que no había encontrado aún la inspiración, entró una monjita joven. Filipo la vio y quedó fascinado. Se enamoró en ese mismo instante. Filipo se volvió hacia la Superiora y le dijo: es ella. Dice el cronista que comprendió que mostrar su emoción le impediría volverla a ver y ocultó esta exaltación de hombre, Claro. bajo la exaltación confesable del artista. Claro. Y le dijo a la Madre Superiora que era la chica, justo el modelo que necesitaba, dijo, enarcando las cejas. La Superiora no percibió la calidad de la emoción que embargaba a Lippi. Pidió que le diera un tiempo para reflexionar y se armó un debate en el convento. Por una parte, que una de las hermanas encarnara a una virgen era un honor. Por otra parte, era un peligro dejarla en manos de aquel tipo. Finalmente alguien dijo que si el cielo había elegido a la monjita, sabría cómo protegerla. Pobre monja. Estuvo muy bien. Voy a anotar este argumento. Entonces, esa opinión se impuso. La muchacha se llamaba Lucrecia, era hija de Francesco Tutti, un rico mercader. La Madre Superiora le expuso el caso y el padre, Francesco Tutti, agarró viaje porque lo tentó la gloria de ver a su hija en un cuadro. ¡Qué error! Un error de Tutti. Entregó. Sí, entregation. Y así comenzaron las sesiones. Filipo temblaba al agarrar los pinceles. Ella, que ignoraba todo acerca de los hombres, sentía una extraña sensación frente a él. Parece que Filipo era buen mozo y todos coincidían en reconocerle un encanto irresistible. Bueno, el cuadro fue una obra estupenda, pero no se pudo felicitar al artista ni a la modelo. Se habían rajado juntos. La Madre Superiora se flagelaba reconociendo su culpa. El abominable Filippo Lippi había raptado a Lucrecia. El acontecimiento fue conocido por toda la ciudad, por toda Florencia. Se clamaba por la excomunión, se evocaban las hogueras. Toda búsqueda fue vana. Los vecinos de los Tutti empezaron a mirar a Francesco Tutti como diciendo, mira, Te agarraron. mira a la nena. Sí. Y Tutti se volvió... Frutti. No, Tutti se volvió demasiado sensible a esos comentarios y amenazó a los vecinos. Y sí. Bien. Los Medici, desde luego, estaban muy disgustados. Nadie había visto a los culpables. En realidad, los Medici estaban disgustados por lo siguiente. Parece que a fin de congraciarse con el rey Alfonso de Nápoles,
o Nápoli, uno de los dos. Los Médicis habían obsequiado tiempo antes un tríptico, era como un biombo, pintado por Filippo, que aparecía ahora como un delincuente, y les había hecho quedar a los Médici como el 4 de copa. Además, desde luego, sabe usted que los Médicis habían hecho su fortuna con la banca, prestando sumas de dinero depositadas por diversos clientes, y en particular por la curia romana. Si el clero indignado culpaba por el rapto a los Médicis, adiós mi banco, adiós mi plata. Sí, los Médicis inventaron el interés. Prestaban guita y hacían las transacciones arriba de un banco, por eso se llama banco. Entonces, Cosme de Médicis dedicó parte de su tiempo a conversar con el Papa Pío II para darle explicaciones y rogar que perdonara al pintor Calavera. Y el Papa lo perdonó. Perdonó al pintor y a la monja fugada. ¿Pero dónde estaban? Estaban escondidos. En Florencia se proclamó la noticia del perdón. Alegría general, el pueblo enternecido por la historia de amor se regocijaba de que todo terminaba bien. Los poseedores de las obras de Lippi, aliviados, el perdón del Papa les permitía exponer obras del pintor. Y entonces Filippo y Lucrecia, cuando se enteraron de que habían sido perdonados, reaparecieron. Se casaron en San Lorenzo. Lucrecia ya estaba convenientemente embarazada y Filippo se convirtió en marido enamorado. De su unión nació un hijo filipino que también fue pintor. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Desde luego los vecinos de al lado siguieron mirando a la familia Tutti, especialmente durante el casorio, con muchísima sorna. Cuenta Vasari que el final de Lippi fue trágico. Los parientes de Lucrecia, que nunca habían aceptado el rapto y el ultraje, lo envenenaron. No. Y Filippo murió a los 57 años, así se demoraron para envenenarlo, en 1558. Lo enterraron en Spoleto, en una iglesia que él mismo había decorado. El rostro de Lucrecia es uno de los más célebres y más reconocidos. Es el de la Virgen con el niño que figura en todos los cuadros de Filippo posteriores al encuentro. Algunos años más tarde, dice, Lorenzo de Medici fue a Spoleto para pedir a esa ciudad los restos de Lippi. Mentira, Lorenzo de Medici, o al menos Lorenzo el Magnífico, el célebre Lorenzo de Medici, murió durante el siglo XV. Así que llevaba muchos años muerto, ya cuando pasó este episodio. Bueno, a lo mejor otro Lorenzo, los Medici repetían nombres, pero el famoso Lorenzo el Magnífico. Bien, otro Lorenzo fue a Spoleto para pedir a esa ciudad los restos de Lippi, para enterrarlo en Florencia, en Santa María del Fiore. Ya ahí la comuna de Spoleto le dijo que la ciudad estaba muy escasa de hombres excelentes. Mirá qué lindo argumento. Dice, esta ciudad está muy escasa, andamos escasani de hombres excelentes enterrados aquí. En cambio Florencia está lleno. Ordinario. Y Lorenzo de Medici dijo, sí, tienen razón, y se las tomó. Así terminó esta bella historia del pintor y la modelo. Es un libro posible, ¿no? El pintor y la modelo, con muchísimos cuentos acerca de este tráfico, no trágico, tráfico amoroso que existe entre el pintor y la modelo. Casi todos los pintores terminan teniendo algún estofado con su modelo a favor de la situación. Dice que también la modelo un poco desnuda, el tipo un poco aburrido, la soledad, la tradición que empuja, ¿no? Dicen que es la tradición que empuja, vamos a hacer. Sucede a fotógrafos también con... ¿Sí? Sí. Se conforman mucha pareja de fotógrafo y modelo que fue a posar. Yo pienso en aquella amante de Eric Satie, Suzanne, que había sido modelo de Renoir y que era también pintora ella misma y que, según decían las malas lenguas, ejercía este tráfico en ambas direcciones. Es decir, en tanto que modelo de Renoir, ella se acostaba con el pintor, y en tanto que pintora de algún otro, lo hacía con el modelo, ¿no?
Bueno, dedicamos esto entonces a todas las modelos y a todos los pintores. A los pintores que se enamoran de la modelo, me parece una actitud artística congruente. Si le eligió para pintarla es porque le gustaba. Y si le gustaba, ¿por qué no enamorarse? Además, cuando uno entra en el mundo de la realización artística, de la poesía, de la pintura o de la música, se produce una mezcla entre el sujeto artístico y el sujeto erótico, y esta mezcla produce resultados interesantes en el primero o en el segundo de los aspectos. Y en ambos. Bueno, así como el pintor o el artista se ven impactados ante la modelo, también la modelo sufre un cambio a partir de esa visión del artista. Tal vez se ve uno renacido. Sí. ¿Qué más puede pedir uno que renacer en un amante, ¿no? Enamorarse es también renacer. Bueno, un amorío eso, no también, es un renacimiento. Cualquier amorío, no necesariamente Romeo y Julieta. Bueno. Hemos ido a la discoteca a ver qué había, no había nada. Contamos esta historia. Voy a hacer una pregunta con respecto, discúlpeme. Por favor. Entonces, si el enamorarse es un renacimiento, ¿una pelea es una especie de muerte? Sí. No hay nada más parecido a la muerte que el desengaño amoroso. La soledad del desengaño amoroso es lo más parecido a la muerte que hay en vida. Cuando a usted le pasa eso, puede aprovechar esa desagradable situación para hacerse una idea de lo que será estar muerto. Por ahí anda. Por ahí anda. Todo esto le contamos al discotecario, pero él le había llamado la atención esta inquina entre vecinos, esta sorna de los vecinos de Tutti, especialmente cuando presenciaron o oyeron los rumores del casorio. Y ahora se casan, con Lucrecia embarazada. Un poquito gorda hasta la novia, decía. Y entonces me entregó rápidamente el tango que se llama Los Cosos de Al-Lab, que hace alusión a ese episodio, y que escucharemos ahora en la voz de Jorge Vidal, una voz llena de sorna, también, como cantado en la casa de al lado, es esto. Hablaremos de las 7 ciudades de Cibola. ¿Quién no oyó hablar alguna vez de las 7 ciudades de Cibola? Álvar Núñez Cabeza de Vaca, tal como hemos contado no hace mucho, naufragó frente a las costas de Texas, en los Estados Unidos. Según parece, fue tomado prisionero por los habitantes aborígenes. Bueno, como se sabe, caminó desde ese mismo lugar hasta el lugar donde hoy está la ciudad de Los Ángeles. Tardó 8 años. Y ahí vivió aventuras extraordinarias que él recogió en un libro que se llama justamente Naufragios. También fue Álvar Núñez el mismo que apareció aquí, sí, en Asunción, y ahí caminó desde Santa Catalina hasta Asunción del Paraguay, pasó por las cataratas del Iguazú, era un gran caminador, un gran aventurero, y escribió el libro llamado Naufragios, y ahí contó con detalle algunos encuentros que tuvo con los pueblos indios, y de esos relatos surgió la leyenda de las 7 ciudades de Cibola. No se sabe si Álvar Núñez visitó las 7 ciudades de Cibola, mejor dicho, se sabe que no, pero los indios contaban detalles de esas ciudades. La leyenda se fue agrandando y algunos poetas le agregaron más fantasía a lo escrito, entre ellos un gran escritor, Washington Irving, aquel de los cuentos de la Alhambra. Usted sabe que Washington Irving es venerado en la ciudad de Granada. Y en la Alhambra, entre tanto recuerdo de los árabes y de los españoles de la Reconquista, hay una habitación donde supuestamente él vivía y escribía, donde hay
unas cuantas placas, unas cuantas leyendas de homenaje a Washington Irving. Bueno, este Washington Irving, ahí mismo en los cuentos de la Alhambra que escribió en 1832, describe la isla de las 7 ciudades, también llamada Maida, y la sitúa a 46 grados de latitud norte y longitud desconocida, en algún lugar del paralelo 46. Al nordeste de las Azores, dice. Parece que esta isla fue descubierta en el año 734 por el obispo de Oporto, el obispo de Porto, y otros 6 obispos portugueses que huyeron de su país cuando la invasión de los moros. Muchos años después, en 1447, el capitán Antonio Leone, un italiano al servicio de Portugal, visitó la isla y encontró que los habitantes hablaban portugués y preguntaban ansiosos si los árabes permanecían aún en la península. Bueno, esa isla estaba dividida en 7 comunidades, dice Washington Irving, cada una con su catedral, y así siguen los detalles. Vaughan Wilkins escribió en Londres en 1950 La ciudad del fuego congelado, también llamada Quivera. En realidad la isla se llamaba Quivera y la capital se llamaba Cibola, y esa era la ciudad del fuego congelado. Era famosa por sus rubíes y volcanes, llamados de la Santa Corona. Había helechos gigantescos que crecían a todo lo largo de la isla y monstruos marinos blancos de enormes dientes rojos se escondían en las cuevas que rodeaban las costas. La isla de Quivera se hallaba en América del Sur y según parece había sido colonizada por un galés, Madoc, hijo de Owen, príncipe de Gwynedd, que dejó su Gales natal en 1169. Las tierras sudamericanas ejercieron gran influencia en autores y visitantes que tropezaban con vegetación y animales desconocidos, seres humanos que también diferían en conducta, en lengua, en apariencia. Y estas presencias provocaron grandes dudas religiosas, como saber cómo habían llegado hasta allí esas personas, si habían estado o si habían sido navegantes del Arca de Noé. Pedro de Alvarado fue uno de los asistentes de Hernán Cortés en la conquista de México y luego conquistador de Guatemala. Fundó ciudades y, ejerciendo un poder absoluto, pasó gran parte de su vida buscando las fabulosas 7 ciudades de Cibola. Otro navegante español, Francisco Vázquez de Coronado, fue el primero en internarse por la actual Arizona y Nuevo México, en Estados Unidos. En realidad lo que buscaba eran las 7 ciudades, pero no encontró nada. En realidad sí, tropezó con los indígenas norteamericanos que ocupaban una larga franja de tierra con 80 comunidades que vivían en casas de adobe y eran descendientes de la cultura Anasazi. Llamó a estos grupos pueblo indio. Qué grande. Vivían en barracas, estaban en barracas al sur. Estaban organizados en grupos comunitarios y disponían de sistemas de riego y agricultura. Probablemente estaban allí 2000 años antes de la era cristiana, se los conoce como la cultura cochise, pero ¿dónde están las 7 ciudades? En ninguna parte. Estos indios empezaron a relacionarse con los misioneros españoles, pero en el año 1680 se hartaron de ellos y los rajaron de allí. Sus descendientes actuales son los Hopi, los Acoma y Zuni, y siendo agricultores sedentarios han logrado mantener su cultura y su lengua tradicional en grado asombroso. Las mujeres ocupan un lugar prominente en las comunidades y adoran a Cachina, el espíritu de las fuerzas vivas, es decir, de la banca, del comercio, esas serán las fuerzas vivas. No, de otra cosa Bueno, debe qué ser. sé yo. No creo que sea esa Y aquí cosa. cuentan costumbres de la cultura cochise como si tuviera algo que ver esto con las 7 ciudades. No tiene nada que ver, es ¿y un no informe aparecieron?
totalmente limitado, tendencioso, Sí, que no sirve absolutamente pero, para señor. nada, señor. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca oyó también hablar del Dorado cuando llegó a Sudamérica. Sí. Claro. ¿Eso era verdad? Eso no era verdad, pero podía de algún modo aproximarse a la verdad. Podría ser que hubiera ciudades muy ricas en oro. Y ahí sí hubo expediciones serias para buscarlas. Hemos hablado, se ha muerto mucha gente. Uno famoso por otras razones, que estuvo aquí buscando el Dorado, fue Sir Walter Raleigh, que era el novio de Isabel I de Inglaterra. El novio, en realidad Isabel es la reina Virginia, la reina virgen. ¿Por qué se llama Virginia el territorio de los Estados Unidos? Porque lo descubrió Walter Raleigh y le puso Virginia en honor a la reina Isabel de Inglaterra, que era su novia. Nepotismo. es Así eso. que él, no sé si nepotismo, pero algo parecido. ¿De Él dónde- fue el de- que trajo el tabaco Virginia. Ah, eso le iba a Claro. consultar. ¿El tabaco Virginia viene de ahí? Viene de ahí y la reina Isabel odiaba el tabaco. Creo que se peleó con él por eso, por haber traído el tabaco Virginia, haberle puesto Virginia al tabaco que ella detestaba, ¿no? Pero nunca encontraron la ciudad del Dorado, nunca encontraron la ciudad de los Césares, nunca encontraron la isla de San Brandán, nunca encontraron las 7 ciudades de Cibola, nunca encontraron nada, loco. Sí, no, Y lo que encontraron no está. entonces, ¿a qué estamos jugando? Es mi pregunta. No, ¿qué tiene que ver aquí Claro, estamos ¿qué jugando? vienen acá a buscar ciudades que no existen? Bueno, pero son leyendas Bueno, que cuentan pero otra encontraron cosa. otras cosas. En esos... Sí, pero no la ciudad del Dorado, la de los 7 cosos, ni nada. Que eran las que yo estaba interesado esta noche en que hubieran encontrado para ver si por lo menos preparaban un informe un poco mejor. Bueno, señor, pero... Me van a engañar con la cultura cochise y que adoran a Cachina Biorlegui. Sí. ¿Qué me importa? Bueno, pero en esa búsqueda se va construyendo una leyenda. En esta búsqueda nada, todo es mentira y parece mentira. Y parece mentira es el vals que vamos a escuchar ahora en la voz de Nelly Omar, para que no sigan mintiendo, señor. Muy bien.